Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a ver el tema de conductores y semiconductores. Vamos a repasar un poquito de lo que eran los conductores. A ver, yo voy a irme de acá. Bien. Si recordamos un poco de cuando vimos química, configuración electrónica y vimos el átomo de Bohr y los niveles de energía, bueno, repasando un poco de eso, el átomo estaba formado por un núcleo, protones y neutrones, con carga positiva y los electrones orbitando a su alrededor, ¿no es cierto? Este era el núcleo, ¿sí? De carga positiva, protones y neutrones, y los electrones orbitaban en órbitas que no necesariamente son concéntricas, ¿sí? Que no son circulares, y ahí están los electrones. Ahora esos electrones, digamos, tienen una configuración electrónica, si acuerdan de química, los niveles E, S, P y demás, cómo se van completando las órbitas. ¿Por qué órbitas? Porque la energía, según Planck, está cuantificada o cuantizada. ¿Qué quiere decir? Que el electrón no puede estar, digamos, en cualquier lado, no puede estar acá, 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 acá del átomo, del núcleo, ¿sí? No puede estar, sino que tiene que estar en niveles preestablecidos de energía. Por eso se dice que la energía está cuantificada y no es homogénea. Ahora, esos niveles de energía poseen una energía determinada, o sea, si el electrón tiene una energía determinada para estar en el nivel 3, pero no la suficiente para estar en el 2, bueno, estará en el 3. A medida que absorbe más energía, va subiendo de nivel. Los electrones, digamos, más externos, son los que conforman lo que se llama en un conductor la banda de valencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la banda de valencia es donde los electrones están más débilmente ligados a la estructura del núcleo. Con solo aplicar una pequeña cantidad de energía, ¿sí? Se van de esa banda, que es de la banda de valencia, ese electrón que está ahí, con un poquito de energía salta y se va y queda libre. ¿Ok? ¿Y dónde va ese electrón? A lo que se llama banda de conducción. Fíjense que en un conductor la banda de valencia y la conducción prácticamente están solapadas. O sea, que con el solo hecho de recibir energía en los conductores como forma de luz, en forma de fotones, esos electrones se arrancan de la banda de valencia y pasan fácilmente a la banda de conducción. Esta es la característica básica de un conductor, ¿sí? Ahora, en un aislante, ¿sí? No solo con luz se puede arrancar un electrón de esa banda de valencia para que salte a la banda de conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa banda está, digamos, hay como un dieléctrico, se necesita mucha energía, por ejemplo, mayor que 5 electronvolts, estamos viendo en este caso, para que el electrón que esté en la banda de valencia salte a la de conducción. ¿Sí? ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Si el nivel de energía que se le entrega es muy elevado, se puede romper la capa aisladora, lo que se llama dieléctrico, como pasa con el aire, con las tormentas. Cuando cae un rayo, se ioniza el aire, quiere decir se rompe el dieléctrico del aire y saltan los electrones de esa banda a la banda de conducción. ¿Ok? Y es como vemos que el rayo, por ejemplo, se precipita a la Tierra. Entonces, esa luz que vemos es energía que va liberando las cargas en forma lumínica. Ahora, en un semiconductor no pasa ni esta cosa extrema ni la otra. Es una cosa intermedia, ¿sí? Y hay semiconductores que se llaman intrínsecos. Semiconductores intrínsecos. ¿Qué son intrínsecos? Que ya son semiconductores por naturaleza. Intrínsecos. Bueno, ya son semiconductores por naturaleza, como por ejemplo, ¿sí? El germanio, el silicio, el arsenuro de galio, donde la energía que se le puede entregar no es ni tan grande como un aislante, ni tan pequeña como en un conductor. ¿Sí? Por eso se llama semiconductor. Y en especial se llama semiconductores, ¿sí? Intrínsecos, porque vamos a ver que están los extrínsecos con dopaje. Ahora bien, detengámonos en la base de todos los semiconductores que están hechos en electrónica. ¿Sí?
Si se usan en base al silicio o al germanio, son los dos componentes materiales más utilizados. Supónganse el silicio. El silicio tiene 4 electrones en su banda de valencia. ¿Sí? Cuando yo armo una estructura base de silicio, se unen en forma covalente entre ellos ¿para qué? Para compartir electrones y formar en su última capa de valencia 8 electrones, que es la configuración más estable de la banda de valencia. 8 electrones, ¿sí? Si ustedes ven, este átomo de silicio va a compartir uno con este, uno con este, uno con este y otro que está acá. Entonces, 4 que ya tenía y 4 que comparte son 8. Este también va a tener sus 4 propios y los 4 que comparte hacia otro lado. Por eso son enlaces covalentes donde comparten sus electrones. Y así forman la estructura cristalina del silicio. Ahora, el germanio, como vimos, el silicio, tiene, si vamos acá, tiene, fíjense acá, el silicio, acá está, ¿sí? Tiene una diferencia energética de un 1, electrón-volt entre la banda de valencia y conducción, ¿sí? Que es un poquito más grande que la del germanio, porque el germanio va a conducir más fácilmente, a eso quiero llegarle a decir, y un poquito menos que el arsenuro de galio. Es decir, fíjense, este es el orden. Si le aplico 0,67 de electrón-volt de diferencia, el electrón de valencia de germanio va a saltar a la de conducción. No así el de silicio, que necesita 1,1. Y no así el de arsenuro de galio, que va a necesitar 1,43. ¿Está? Muy bien. Entonces, esta energía igual es muy poca. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el silicio, con solo la incidencia electrónica de la luz, pueden saltar de esa banda de valencia e ir a la de conducción. Y en esa banda de conducción, para que ustedes tengan idea, esos electrones libres que se fueron de la banda de conducción andan en el orden de los 15.000 millones de electrones por centímetro cúbico, que están libres. Para que ustedes tengan una idea la cantidad de electrones que hay en un centímetro cúbico de este tipo de material. Por eso se lo llama semiconductor intrínseco, de base de silicio, puede ser el germanio o el arsenuro de galio. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si a este material base yo lo dopo, ¿sí?, con otro tipo de material que se llaman impurezas. ¿Por qué impurezas? Porque impurezas. ¿Ok? Porque si este está en estado natural, el silicio, yo le coloco materiales de otro tipo de materiales químicos, ya vamos a ver, y conforman impurezas, porque no es lo mayoritario acá, lo mayoritario es el silicio. Yo le coloco pequeñas que se llaman impurezas, lo dopo de un material y formo lo que se llama un semiconductor extrínseco, ¿sí? Este está por naturaleza, este ya está modificado, digamos, que se llama extrínseco. Y hay dos tipos bases de materiales extrínsecos, ¿sí? Están los tipos N y los tipos P. ¿Por qué no raya bien esto? Bueno, que vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense, el silicio tiene base y acá introducimos una impureza que es de antimonio. El antimonio tiene la característica de tener 5 electrones en su banda de valencia, ¿ok? Porque es un átomo pentavalente. Por lo tanto, fíjense, acá tenía la misma estructura de silicio como antes, pero ahora le puse un átomo de antimonio. Fíjense que cada electrón de antimonio se va a unir en forma covalente con uno del silicio para completar sus 8. Pero hay este que va a quedar solito, ¿sí? Ese va a quedar solito, o sea, cada 8 átomos de silicio y uno de antimonio va a haber un electrón que va a quedar solito. Ese electrón se llama, que queda libre, tiene la capacidad, toda esta estructura, de donar un electrón. Por eso se llama material tipo
N, donde la impureza sería el antimonio, la estructura base del silicio, y sería tipo N, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de donar electrones. ¿Por qué? Porque este electrón puede ir hacia otras regiones, ¿sí? Puede ir hacia otras regiones. A ver, ¿qué es esto? Sí. Que no sé por qué. A ver, más finito. Puede ir hacia otras regiones. Bueno, esto lo voy a borrar. Pues se llama átomo estructura donora o material tipo N. Ahora fíjense, abajo ustedes tienen la misma estructura. Algo que les quería decir. Esperen, antes de seguir. Cuando yo dono un electrón, el espacio donde se va el electrón va a quedar, ¿sí? Va a quedar positivo. O sea, vamos a conformar ahí lo que se llama un ion positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la estructura es neutra eléctrica. Entonces, al irse un electrón, ahí quedó un lugarcito que lo vamos a llamar hueco. Van a ver, hueco. Esto no está escribiendo bien, no sé por qué. A ver. No sé por qué no está escribiendo bien. Bueno. Va a quedar lo que se llama un hueco, ¿sí? Va a quedar un hueco acá positivo, ¿ok? Por lo tanto, se transforma en un ion positivo, esa zona de la red cristalina, ¿ok? Ahora pasemos al otro tipo. El otro tipo vemos la estructura, obviamente, de silicio, pero le hemos puesto una impureza de boro. El boro es un tetravalente, o sea que tiene 3 electrones en la última capa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se armen los enlaces covalentes va a quedar uno que no se puede compartir, ¿sí? Va a quedar uno que no se puede compartir. O sea, acá que está faltando un electrón. Por lo tanto, si falta un electrón, acá se genera un hueco, ¿ok? Acá cuando se fue un electrón en el tipo N, quedó un hueco. Por este ya de por sí, naturalmente, este tipo de material que se llama aceptor. ¿Por qué? Porque va a aceptar que venga un electrón. Cuando venga un electrón, ¿sí? Va a poder compartir ese electrón con el átomo de silicio que le falta. Y al ganar un electrón, se va a transformar esa zona en un ion negativo. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos se dopan para formar tipos N donores y tipo P aceptores. El donor porque le sobra un electrón y es capaz de donar o compartir un electrón hacia otra parte de la estructura. Y el aceptor porque como le falta naturalmente un electrón, genera un huequito. ¿Qué quiere decir un huequito? Que energéticamente va a atraer mucho a los electrones, porque justamente para que esto se estabilice, forme una estructura totalmente estable, cualquier electrón que ande dando vuelta va a ir a parar a ese huequito, ¿sí? Y cuando va a parar a ese huequito, si ya naturalmente era neutro, se va a transformar en ion negativo, ¿por qué? Porque ganó un electrón. Acá, como perdió un electrón, se transforma en ion positivo. Bueno, muy bien. Es esto lo que les digo acá. Supónganse que yo tengo un material tipo P acá y un N. Fíjense que el N le sobra un electrón y al P, vamos a generar acá, el P tiene un hueco acá y el electrón, y el N tiene un electrón de más. Entonces, el electrón se va a ir porque tiene capacidad, porque está libre, va a ir al huequito que está acá. Por lo tanto, esto se va a transformar en un ion negativo, porque ganó un electrón, y este se va a transformar en un ion positivo. Ahora fíjense, lo importante. Un electrón fue hasta allá, o también puedo verlo como que el hueco que estaba acá fue a parar acá. ¿Sí? O sea,
Fíjese que el electrón se mueve en este sentido, de carga negativa, y podemos interpretarlo que los huecos, ¿sí? Como que los huecos se hubieran movido en sentido contrario. ¿Está? Entonces, la corriente eléctrica, por definición, el sentido, cuando se hacen dibujos en los circuitos y demás, siempre se analiza siguiendo esta convención, la de huecos. Aunque físicamente no se pueden mover los huecos, ¿sí? Físicamente los huecos no se pueden mover, lo que se mueven son los electrones, ¿sí? Pero como uno es consecuencia del otro, si analizamos un circuito con corriente electrónica o corriente de huecos, es exactamente lo mismo. Por convención se utiliza el flujo de corriente eléctrica positivo. O sea, ustedes cuando tienen, por ejemplo, una batería, ¿sí? Una batería más o menos, pónganse, una resistencia eléctrica y un circuito acá, más o menos, siempre la notación es que la corriente va así, de más a menos, ¿ok? Sí, porque estamos considerando flujo de corriente de huecos, que en realidad físicamente no es posible, pero es matemáticamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones son los que van así. Fíjense, si esto es carga positiva, todos los electrones que están dando vuelta acá en el material conductor, que son de carga negativa, van a ir hacia el polo positivo de la fuente. Este sería el sentido de circulación, pero esto que no dibuja. Este sería el sentido de circulación de los electrones. Sin embargo, nosotros cuando analizamos este sentido que es el de huecos. ¿Ok? Bueno. Veamos la estructura de un diodo. Cuando se arma un diodo, ¿sí? Se coloca. ¿Sí? Se coloca. Vamos a ver si el negro hace otro efecto. Se une un material tipo P, ¿sí? Con un material tipo N. Se los une para formar un diodo. La simbología sería esta, ¿sí? Que se utiliza, ¿ok? ¿Dónde? Esta es la parte P y esta es la parte N, ¿sí? Que no tiene nada que ver con positivo y negativo. Coincide en polaridad, sí, pero en este caso no tiene nada que ver. Esta es la parte P y esta es la parte N. O sea que tenemos en la parte P lo que se llama portadores de carga. Los portadores de carga son los huecos. Acá tengo huecos. Portadores de carga, huecos. Y acá, en el material de N, tengo los donores, que son los electrones, ¿sí? Que son los únicos que se pueden mover aparte, ¿sí? Entonces, por un lado, esto está lleno de electrones y esto está lleno de pocitos, huecos, ¿está? Entonces, si esto está lleno de, supónganse, bolillas dando vuelta y estos pocitos, es lógico pensar que cuando yo los una, las bolillitas van a tratar de ir a los pocitos, ¿está? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no le aplico tensión ni nada, no lo polarizo, se llama. O sea, polarizar en electrónica es aplicarle tensión continua a un dispositivo en electrónica. Entonces, cuando yo uno este material P con N, fíjense que los electrones excesivamente que están acá, dando vueltas, se van a ver fuertemente atraídos por los huecos que están de este lado. ¿Sí? Se va a establecer lo que se llama una corriente de difusión. Esa corriente de difusión, acá tengo un electrón, ¿ok? Como estos que dibujé acá. Ese electrón va a cruzar, ¿sí? Se va a unir a un hueco que está acá, y este va a quedar, ¿qué va a formar este lado? Un ion negativo, acuérdense. Cuando ese electrón se combinaba con un hueco, esta zona va a quedar un ion negativo. Y esta zona que se fue un electrón va a quedar, acá está, un ion positivo. Entonces, toda esta zona, vamos a cambiar de color ahora, toda esta zona se está formando iones positivos. Iones positivos. Y todas estas zonas se están formando iones negativos, que se están agolpando,
Pero como lo único que se puede mover es el electrón, o sea, el electrón sale, lo captura el pocito y ahí queda. Y ahí queda. Esta zona sigue habiendo huequitos. Hay electrones, ¿sí? Que se llaman minoritarios. Acá ¿qué es mayoritario en un N? Un mayoritario en un N son los electrones. Los minoritarios serían huecos. ¿Por qué? Porque también hay huequitos acá, ¿sí? Pequeños huecos, que se llaman minoritarios. Y la zona P es excesiva en huequitos, en pocitos. O sea, los mayoritarios son los huecos. Y también hay unos electrones dando vueltas que se llaman minoritarios. Van a ver que tiene mucho que... Vamos a ver para qué sirven esos minoritarios. Bueno, en definitiva, esto va a seguir, pero va a llegar un momento que esto se hace muy negativo y este muy positivo, entonces los electrones que están acá, ¿sí? Se van a ver atraídos por estos iones positivos, pero cuando vayan a cruzar, ¿sí? Negativo con negativo se repelen, acuérdense, y positivo con positivo también. No van a poder cruzar. Llega un momento que va a haber electrones acá, vamos a cambiar de color, electrones acá, ¿sí? Que van a querer pasar y ¡pum! No pueden. ¿Por qué? Porque los iones negativos que se han formado de este lado, producto de la recombinación, hacen imposible que sigan pasando. Entonces, llega un momento que esto se estabiliza y se genera acá un campo eléctrico que se llama E, un campo eléctrico, ¿sí? Donde ese campo eléctrico, la energía necesaria para llevar un electrón de esta punta a esta, ¿sí? Que es el trabajo, que es la energía, acuérdense, la energía por unidad de carga es el voltaje. Por lo tanto, va a haber una energía necesaria para llevar este electrón de este punto a este. O sea, se va a establecer acá un voltaje entre este punto. Se va a establecer un voltaje que se llama la tensión del diodo, ¿sí? Y varía, vamos a suponer ahora, después lo voy a explicar más adelante, 0,6 a 0,7 volts. O sea, cuando se arma el diodo, esta diferencia es cero, pero después va creciendo, creciendo, hasta que se genera ese campo eléctrico, los electrones no pueden seguir pasando y quedan una tensión que se llama tensión de polarización del diodo, que es 0,6 volt a 0,7, dependiendo si es un diodo de silicio, de germanio o de la tecnología que sea. ¿Está? Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando al diodo le aplico una fuente externa? O sea, del lado P, acá seguimos teniendo el lado P, acá seguimos teniendo el lado N, y yo le pongo una polaridad negativa a una batería, acá tiene la batería, y positiva. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver si lo puedo agrandar un poquito. Bueno, se ve. ¿Qué pasa? Acá está lleno de electrones. ¿Sí? Vamos a dibujar uno por acá. Ese electrón ahora, ¿sí? Fíjense, influenciado por la polaridad de la batería, se empieza a mover hacia allá. ¿Sí? Se empieza a mover hacia allá, se empieza a descomprimir toda esta zona, con lo cual el potencial eléctrico que había ahora de 0,67 volt, ¿sí? Aumenta. ¿Ok? Fíjense, se aumenta la zona esta de difusión. Antes la zona de deflexión era, ¿dónde está? A ver, esta, chiquitita. ¿Sí? Ahora se expandió, aumentó. A ver, aumentó. ¿Por qué? Porque estos electrones que estaban dando vuelta ahora, al irse hacia el polo positivo, dejaron iones positivos, dejaron huecos. Y estos electrones estos huecos que estaban dando acá, vinieron electrones, porque acá es negativo, los pequeños electrones que hay acá, toman los huecos y forman iones negativos. En definitiva, esta zona se hace más negativa y está más positiva, por lo tanto, a los electrones que son los portadores de carga, que son los mayoritarios,
cuando llegan acá, no pueden pasar, porque tienen una barrera energética muy superior. Los que sí pueden pasar son los que se llaman portadores minoritarios. ¿Qué son los minoritarios? Dijimos que la zona N está llena de electrones. El minoritario es el huequito. ¿Sí? El minoritario es el huequito. Entonces, el electrón, los electrones que están acá, que son portadores, al irse al polo positivo van dejando huequitos. Y esos huequitos pueden ser ocupados por estos electrones libres que están cerquita. Entonces se empieza a generar una corriente de huecos, o sea, electrones minoritarios. Fíjense, los electrones del lado P, que son minoritarios, empiezan a pasar hacia el lado N. ¿Sí? Así. Los electrones del lado P pasan hacia el lado N. Lo que es lo mismo en sentido inverso, como vimos, es el flujo de portadores minoritarios. Pero estos son minoritarios. Prácticamente la corriente es cero, casi se desprecia. ¿Ok? Vamos a ver que si la tensión es muy alta, se genera lo que se llama un efecto avalancha. Se arrancan esos portadores minoritarios y se establece una gran corriente de minoritarios. ¿Por qué se llama efecto avalancha? Porque ese minoritario que está acá, ese electroncito, que es repelido por el polo de la fuente y se mueve hacia allá, ¿sí? Buscando y dejando huecos, ¿sí? Dejando huequitos a medida que se busca huecos. Cuando la tensión es muy fuerte, el electrón impacta contra las estructuras cristalinas, se rompen las estructuras y liberan cada vez más portadores minoritarios. ¿Vieron esos enlaces covalentes que yo les dije? Que están unidos electrón con electrón. Se rompen esos enlaces y generan más electrones en la zona P. Y estos, a su vez, al pasar a la zona N, rompen los enlaces covalentes de la zona N y generan más minoritarios, o sea, más huecos. Por lo tanto, se rompe. El diodo, en definitiva, si pasa eso, se rompe, ¿sí? Porque se quema directamente. Porque es por avalancha. Circula una corriente tan enorme que por disipación el dispositivo se quema. Aunque hay dispositivos como los diodos Zener que utilizan este efecto para trabajar. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo lo conecto en directa? Polarización directa. Acá. Es decir, al lado P ahora le doy polaridad positiva y al lado N le doy polaridad negativa. Lo que va a pasar ahora es que los electrones, los huecos, a ver, los electrones que están en el lado N, que están libres, ¿sí? Son repelidos ahora por el polo negativo de la batería, ¿sí? Entonces, al moverse, lo forzamos a vencer esa barrera de potencial que había antes, ¿sí? Porque ahora esta energía que le estoy entregando supera la energía que había en condición inicial, que eran esos 0,7 volt. Ese electrón ahora tiene la energía suficiente para pasar, ¿ok? Por lo tanto, al pasar se encuentra un hueco, ¿sí? Encuentra un hueco o lo mismo que el hueco que estaba acá pasó hacia ese lado. Es decir, la energía que yo le entrego ahora es superior a la que había antes, entonces el electrón ya no choca acá y hace pum y no puede pasar, sino que la vence la barrera, deja un ion positivo acá, y este deja, al encontrar un hueco, queda un ion negativo, ¿sí? Y este ion negativo a su vez es atraído por el polo de la batería, y este hueco a su vez, los electrones que están acá, son impulsados a ubicar, a tomar este hueco, generando otro hueco acá. Quiere decir, se genera una corriente de mayoritarios, que es la corriente real de circulación del diodo. ¿Sí? A ver si se los dibujo bien. Un electrón que está acá. Ahora tiene la energía para pasar por acá. ¿Ok? Al irse, bueno, al irse quedó, ¿qué? Un hueco. ¿Ok? Y este, al encontrar un hueco, quedó
Quedó negativo, perdón. Quedó un ion negativo. Un ion, pero che. Quedó un ion negativo. Ese ion negativo, a su vez, es atraído, ¿sí?, por el polo de la batería, salta hacia otro hueco, ¿sí?, generando otro ion negativo. Por lo tanto, quedó un hueco acá. Ese hueco que quedó acá posibilita que otro electrón que esté acá vaya a ocupar ese hueco. Y al irse este electrón quedó un hueco acá, así como quedó hoy el rojo acá, ¿sí? A su vez, entonces este electrón llega a un momento que se va a la batería y ahí está la corriente, generando un hueco de este lado. Y el electrón que viene de este lado son captados por los huecos que se van generando producto de los electrones que van yendo hacia la otra zona de N a P. Es decir, se establece una corriente de electrones en este sentido, ¿sí?, y una corriente de huecos en este sentido. ¿Ok? Muy bien. Y eso es polarización directa. Conclusión, el diodo deja pasar la corriente solo en un sentido, que es desde P hacia N. ¿Ok? Con una diferencia de potencial que hay que ganarle, que es de 0,7. Es decir, a un volt, a un diodo yo le aplico 0,5 volt, como ya la barrerita inicial era de 0,7, la que vimos acá, ahí sí está acá, la que vimos acá, esta era de 0,7, no va a circular corriente. Yo por lo menos le tengo que entregar de 0,7 volt para arriba y en directa para que eso funcione. Si lo llego a hacer en inversa, o sea, lo polarizo en inversa, no va a funcionar. Es decir, el diodo va a presentar una característica de este tipo. Hay distintos tipos de diodos. El germanio, por ejemplo, son 0,3 volt, esa tensión que yo les dije de barrera inicial. El silicio 0,7, el arsenio de galio 1,2. Y si compramos LEDs de colores, depende del tipo de color, va a ser la tensión. Fíjense que tenemos diodos ámbar 2,1 volt, hasta 5 volt de color azul, verde 2,2, rojo 1,8, blanco 4,1. Esa es esa diferencia de potencial que cae entre este punto y esto, y que necesito vencer para que funcione. Por ejemplo, un diodo azul, yo le tengo que aplicar por lo menos, tengo que asegurarme que caiga al menos 5 volts, porque si no, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, fíjense, el diodo, si yo le aplico, fíjense, esta es tensión del diodo, corriente del diodo. Si la tensión del diodo es menor, supónganse que este sea el diodo, este es el ideal, una aproximación, y este es el real. Pero fíjense, vamos a suponer que es un diodo de germanio, de silicio, donde tengo 0,7, es 0,7. O un poquito menos, es 0,3, de germanio, ahí. Acá es 0,3, ¿sí? Bueno. Hasta que la tensión que yo le aplico no sea del orden de 0,3, fíjense que la corriente es 0. Ni bien yo supero eso, el diodo empieza a conducir. ¿Está? Cuando rompo esa barrerita, empiezo a conducir. Esta es una aproximación lineal. Yo lo podría aproximar así linealmente, así. Bueno, más derechito, ¿no? Hacer tipo una vertical. Digo, hasta 0,3 no conduce, pasado cuando la tensión es 0,3, la corriente se va a máximo, que está limitada obviamente por una resistencia, si no se quema. Y cuando es menor, esto se llama, de este lado de la curva, se llama polarización directa, porque la tensión que le aplico es positivo a P y negativo a N. Si yo la invierto, esta al lado de la curva es polarización inversa, con lo cual estoy reforzando la zona de deflexión, o sea, el campo eléctrico en inversa, y yo no hay circulación de corriente, salvo
salvo, a ver si está en esta, acá está. Acá tenemos 3 diodos, germanio, silicio y arsenio de galio. Salvo que ven que está esta curva acá, es la zona de ruptura. Fíjense, por ejemplo, si yo trazo una curva, estos son 50 volts. Supónganse, ¿ven? Más o menos. A ver. Bueno. Ahí, supónganse que eso coincida con esto. Si yo al diodo de germanio, se llama un Zener, esto es Zener. ¿Cómo aprovechar la ruptura para usar un diodo? ¿Sí? Si yo un diodo de un Zener lo polarizo en directa, se comporta como un diodo normal. ¿Sí? Un diodo normal. Pero en inversa no circula corriente, ya vimos que en inversa no circula, pero si se rompe y se produce el efecto avalancha, empieza a circular en forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que si el diodo es así, ¿ok? Acá la corriente, el sentido de la corriente es así, flujo de carga positiva. Esa es la corriente en directa. Acá y le estoy aplicando positivo y negativo. Acá le estoy aplicando positivo a este lado y negativo, pero llegado a un punto tan extremo que es tan grande la tensión, se produce la ruptura y esos portadores minoritarios comienzan la circulación de corriente y establecen un flujo de corriente en sentido inverso. Por eso es negativa. No quiere decir que sea negativa la corriente, sino que en el gráfico, la referencia, indica que si en esta zona de la curva la corriente es positiva, en este sentido, en esta zona de la curva es negativa hacia abajo. Hay diodos, y el símbolo es este, que se llama diodos Zeners, que son diodos que trabajan por efecto avalancha, este es el simbolito, y trabajan justamente polarizados en inverso, o sea, le dan positivo acá y negativo acá, porque está la zona P y la zona N. ¿Para qué se usan? Para reguladores o referencia de tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo acá tengo una tensión que fluctúa en torno a los 50 volts, ¿sí? El Zener siempre me va a tender a mantener siempre entre sus bornes 50 volts. O sea, todo el ruido eléctrico que pueda haber acá me lo va a filtrar. Me lo va a filtrar. ¿Ok? Porque la única forma que conduzca corriente es cuando esté igual o mayor o igual a 50 volts. Si la tensión excede a los 50 volts, ¿sí? La tensión del Zener va siendo la misma. O sea, esto actúa como filtro, como un pequeño reguladorcito. ¿Ok? Esto está bien abrupto. Si ustedes lo grafican, esto es una pendiente muy abrupta. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver cómo se los podría graficar para que lo entiendan el concepto. Esto es se lo dibujo un poquito más grosero. Supónganse que el diodo Zener está trabajando en este punto, con una tensión del Zener de 50 volts. ¿Sí? Y acá hacemos fluctuar la tensión por ruido y demás. Entonces, va a ir el pico de señal, va a tocar este punto de la curva y este otro punto de la curva. Como la pendiente es tan abrupta, que yo puedo tener una variación de tensión de 50 milivolt acá, pico a pico, se traduce en una variación en el Zener de milivolts. ¿Por qué es tan abrupto que la diferencia esta, ¿sí? La diferencia esta es tan chiquitita que filtra los ruidos? Bueno, sigamos. Bien, polarización. Perfecto. Esto por ahí lo borro. Esto lo vimos. Vamos a ver cómo estos son 3 circuitos típicos, básicos. ¿Ok? Se lo voy a explicar. Fíjense, acá el diodo cómo está. Le estoy dando positivo y acá 0 volts negativo sería referencia. O sea, es tan directa. Se va a establecer una corriente. ¿Qué corriente va a circular acá? Si yo se los pido, ¿qué corriente va a circular? Bueno, en el diodo, ¿cuánto va a caer? Si es un diodo de silicio, habíamos dicho que en el diodo de silicio, ¿dónde está? Acá, caen 0,7, ¿ok? Por lo tanto, acá caen 0,7, 0,7 en este sentido, más o menos. O sea, que la corriente van a ser
los 10 volts de la fuente menos los 0,7 que caen acá, dividido la resistencia que es de 500 ohms, ¿sí? Ahí calculamos la corriente que circula por el diodo. ¿Está? Y la potencia que va a disipar ese diodo, va a ser la corriente que va a circular por el diodo, ¿sí? Al cuadrado por la resistencia del diodo, que no la tengo, se puede hallar por curva, pero también lo puedo sacar como I de diodo. Ay, Dios. Como I de diodo por B de diodo. Bueno, muy bien. Esto es como se hace prácticamente. Acá, por ejemplo, este circuito. Acá tenemos un diodo polarizado en directa. O sea, la fuente va a intentar enviar corriente en este sentido. El diodo la va a dejar pasar porque va a estar polarizado en directa. Acá va a haber un nodo, entonces se va a establecer una corriente por acá y una corriente por acá. Ahora bien, cuando este diodo se polarice, la tensión que va a caer son 0,7 y este es diodo de silicio. O sea que acá va a haber 0,7. Por lo tanto, es como si le quedara un circuito donde acá tengo los 20 volts de batería, va a haber un diodo donde caen 0,7, porque es un diodo de silicio también, está en directa, y va a haber una batería acá de 0,7 también, de este diodo que quedó polarizado en directa. Y acá la resistencia R2. Entonces, si ustedes hacen la corriente que va a circular por acá, esta, la I2, ¿qué va a ser? 20 menos, va a ser, a ver si lo puedo escribir así, va a ser 20 menos 0,7 menos 0,7 del otro, todo dividido, todo, dividido, ¿qué? La resistencia R2. Esa va a ser la corriente. Y la corriente esta que va a circular por acá, esta, la I1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? 0,7, si esto es la batería, es como si tuvieran acá, a ver, ¿dónde está el lápiz acá? Acá es como si tuvieran la resistencia esta de 3,3, R1. O sea, que la otra corriente que va a circular va a ser los 0,7, porque en esa resistencia acá está aplicado los 0,7 sobre R1. Esto para que tengan una idea cómo se analizan circuitos. Y acá por último tienen un diodo Zener, que obviamente está polarizado en inversa, porque la corriente que trata de circular, que es I de Zener, va de más a menos. ¿Ok? Entonces, este es un Zener que se compran de determinada tensión, Zener de 5, de 10, de 15, de 20 volts. Este Zener trabaja en 10 volts. ¿Qué quiere decir? Si trabaja en 10 volts, ¿qué quiere decir? Que cuando se polarice en inversa, acá entre este punto y este va a haber 10 volts. Por lo tanto, la corriente que va a circular por acá, ¿sí? La corriente que va a circular por acá van a ser los 10 sobre 1,2K kilómetros. Si ustedes hacen esa cuentita, les va a dar 10 dividido 1200, le va a dar 8,33 miliamperes, ¿sí? Que van a circular, por ejemplo, por ahí. 3 miliamperes. Ahora, si acá hay 10 volts y acá hay 16, la corriente que va a circular por acá es 16 menos 10 sobre 1000, ¿sí? Que va a ser 16. 6 dividido 1000 son 6 miliamperes, ¿ok? Y en este tipo de circuito hay que tratar de tener en cuenta esto. Si acá se circulan 6, ¿de dónde van? Si a su vez esta corriente se divide en la del Zener y esta vale 8, y es más grande que esta, evidentemente el circuito, el Zener nunca se polariza. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, cambiar el valor de esta resistencia para asegurar que el Zener se polarice.
Es decir, fíjense, si el diodo Zener no estuviese, ¿qué tensión habría en este punto A? En este punto A, si el diodo Zener no estuviese, habría 16 volt por 1,2K sobre 1 más 1,2, porque es un divisor resistivo. ¿Sí? O sea, sería 1,2 dividido 2,2 por 16, te da 8,7 volt. Fíjense que si yo saco el Zener, la máxima tensión que puedo haber es con 8,7. O compro un Zener más chico, por lo menos de 5, o cambio la resistencia para que esta tensión llegue a 10, si no, no se va a polarizar. Bueno, así básicamente como le di circuitos tipo como para que después puedan desarrollar alguna actividad. El concepto de polarización, acá, lo voy a borrar esto. El concepto de polarización rápidamente es en qué punto de la curva va a trabajar el dispositivo. Esa es la polarización. ¿Sí? Voy a tener una tensión máxima que se le aplica y una corriente máxima que puede circular. Uniendo los dos puntos en una recta, donde se cruza la recta con el punto de la curva, este se llama punto Q o punto de polarización. ¿Sí? Uf. Bueno, lo voy a poner acá. Polarización de un dispositivo. Ese es el concepto de polarización. ¿Y cómo se saca? Bueno, si ustedes tienen un circuito, por ejemplo, vamos a poner fíjense, la corriente ¿cuánto es máxima? ¿Sí? O sea, cuando yo tengo la curva, fíjense, era I de diodo versus B de diodo. Entonces, cuando la tensión del diodo es 0, la corriente que circula es E sobre R, que es máxima. Por lo tanto, en esta curva, ¿sí? La corriente que circula por acá, supónganse, es E sobre R, para ese caso del circuito. Y cuando yo estoy, cuando ¿cómo es? Cuando la corriente es 0, acá la caída, no hay caída, por lo tanto acá tengo masa, por lo tanto tengo toda la tensión aplicada al diodo. Por lo tanto, estaría acá, E. Entonces, ven, cuando la corriente es 0, ¿sí? Cuando la corriente es 0, este es el eje de corriente, la tensión máxima es BD. Y cuando la tensión del diodo es 0, que estoy acá, la corriente máxima es R. Si yo uno esos dos puntos, y donde junto a la curva, ahí encuentro el punto de polarización. ¿Qué quiere decir? Que esto estirado hacia abajo me va a dar la corriente real que circula por el diodo, y esto estirado hacia la izquierda me va a dar la corriente real que circula por un dispositivo electrónico. Y ese es el concepto de polarización de cualquier dispositivo, de un transistor también. ¿Ok? Bueno, creo que ya se me fue el tiempo lejos, con lo cual no voy a poder ver esto de rectificadores. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, y no se va a hacer enorme la clase. Nos vemos y seguimos la próxima.